¿Cómo reconocer a un falso profeta? Martyn Lloyd-Jones nos da 8 pautas para reconocer a los falsos profetas. En sus exposiciones sobre el Sermón del Monte, el querido predicador evangélico Dr. Martyn Lloyd-Jones tomó tiempo para instruir a su congregación en Londres sobre el peligro de los falsos profetas, basándose en Mateo capítulo 7 versículo 15, que dice de la siguiente manera: «Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces». Lloyd-Jones ofreció las siguientes observaciones perspicaces. Número 1. Un falso profeta no tiene puerta estrecha en él. ¿Cómo se puede describir a los falsos profetas? Según el pastor galés, la forma más adecuada de contestar es decir que no hay puerta estrecha en ellos, que no hay camino angosto. Lo que dicen está bien. No tiene enemigos. Nadie le persigue por sus mensajes. Es carismático, dinámico, popular, agradable a la vista y al oído. En suma, muy consolador, muy tranquilizante, siempre es así el falso profeta. En su vestido de oveja, siempre inofensivo y agradable, siempre invariable, atractivo. Número 2. Un falso profeta no predica doctrinalmente. ¿De qué manera se da a conocer este espíritu tan inofensivo del falso profeta? Contesta Lloyd-Jones diciendo: se manifiesta en general en una ausencia casi total de doctrina en cuanto al mensaje. No le gusta la predicación doctrinal, siempre es muy vaga. En vez de enseñar al pueblo de Dios sobre la sana doctrina para que sean edificados en la fe, el falso maestro se limita exclusivamente a mensajes bonitos, positivos, con el fin de elevar los espíritus de la congregación. En sus sermones, los sentimientos, las emociones, las risas y hasta las lágrimas ocupan el lugar que debe corresponder a la exposición de la verdad de Dios. Número 3. Un falso profeta solo predica sobre el amor de Dios. El falso profeta no dice nada sobre la santidad, ni la justicia, ni la ira de Dios. Su Dios es una deidad que él mismo ha inventado en base a sus antojos carnales. Siempre predica acerca del amor de Dios y nunca menciona las otras cosas. Nunca hace temblar a nadie cuando habla de este ser santo con el que todo debemos enfrentarnos. La teología propia del falso profeta está totalmente distorsionada. Solo entiende a Dios a luz de sus propios caprichos. Esta es la razón por la cual esconde la verdad. Quiere ser agradable, inofensivo y popular. Por consiguiente, pasa por alto muchos textos de la revelación bíblica tocante a Dios. Número 4. Un falso profeta no enfatiza en el juicio final. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un mensaje sobre el juicio final? Algo que el falso predicador no declara nunca es que se acerca el gran día del juicio. En este sentido, el falso profeta no tiene nada en común con los profetas del Antiguo Testamento, ni con los apóstoles del Nuevo, ni con el mismo Señor Jesús, ya que todos ellos hacían hincapié una y otra vez en el juicio venidero. Los falsos profetas se caracterizan por un espíritu liviano que no toma en serio las amenazas del Santo de Israel. Proclaman paz, paz cuando no hay paz. E incluso algunos de ellos se oponen a los auténticos voceros de Dios porque sus sermones resultan demasiado incómodos y ofensivos. Número 5. Un falso profeta no hace mención del pecado, puesto que el falso profeta no quiere caerle mal a nadie. Tampoco dedica mucho tiempo al tema del pecado. Es una palabra que no aparece en su vocabulario. Cree, en última instancia, que el ser humano es más o menos bueno. Sí, tiene sus imperfecciones, pero no está de todo mal. No dice que todos somos perfectos.
pero sí sugiere que el pecado no es grave. Dada su falta de interés en el pecado, tanto original como individual, tal predicador no pone en manifiesto la profunda incapacidad del hombre para hacer algo por su propia salvación. Esto produce una especie de doctrina humanista donde el hombre se convierte en el agente activo de su propia salvación, la cual es una negación explícita del Evangelio de la gracia. Número 6. Un falso profeta no predica sobre el juicio bíblico. Tanto la teología propia como la cristología del falso predicador son peligrosas. El atributo favorito del falso maestro es el amor de Jesús. Habla en términos generales y ambiguos acerca del Salvador, pero no explica la grandeza del aspecto expiatorio de su sacrificio y muerte vicaria. Predica sobre Jesús de una forma sentimentalista, pero no de una manera teológicamente correcta. Habla acerca de los que estaban en torno a la cruz y habla de forma sentimental acerca de nuestro Señor. Nada sabe acerca de la ofensa de la cruz de Pablo. Su predicación de la cruz no es para los gentiles locura, ni para los judíos ciertamente tropezaderos. A través de su filosofía le ha quitado todo efecto a la cruz. ¿Cuál es esta filosofía? Es la filosofía del amor y el sentimiento, la única clase de filosofía en la cual el mundo está interesado. Número 7. Un falso profeta no habla acerca del arrepentimiento como regla general. El falso predicador no cree en el arrepentimiento porque tampoco cree en la perdición eterna del alma, ya que todos somos más o menos buenos y Dios es un ser puramente emocional. El Padre Celestial será el Padre de todos y concederá la vida eterna a todos. El estilo de predicación del hermano falso está diametralmente opuesto a aquel de los puritanos y de los otros gigantes del Evangelio, tales como George Whitefield y John Wesley, porque no se percibe ni una pizca del temor de Dios en sus mensajes. No habla sobre la necesidad de negarse a uno mismo ni sobre el llamamiento de apartarse del mundo de pecado. El falso profeta no enfatiza la necesidad absoluta de entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto. Número 8. Un falso profeta no cree en el autoexamen. La última observación de Lloyd Jones es que el falso profeta desaconseja el autoexamen. ¿Por qué? Porque el autoexamen es incómodo. Casi se sienten que examinarse a sí mismo es herético. El autoexamen, además de ser un mandato sacado directamente de la Biblia, promueve la mortificación del pecado. Por esto, no agrada al falso maestro, ya que tiene una salvación fácil y una vida cristiana repleta de inmadurez, carnalidad y muchas risas. El falso profeta no es sobrio ni solemne, no conoce el temor de Dios, no tiene peso espiritual. En conclusión, en una generación donde el pecado más grave parece ser la ofensa a alguien o hablar de una manera políticamente incorrecta, haríamos bien en volver a asimilar las observaciones del gran pastor de almas galés. Para recapitular lo que hemos aprendido hoy, el falso maestro no tiene puerta estrecha en sí, no predica doctrinalmente, solo predica sobre el amor de Dios, no enfatiza en el juicio final, no hace mención del pecado, no predica sobre el Jesús bíblico, no habla sobre el arrepentimiento y, lo más grave, no cree en el auto. 3, 2, 1, aire. Hola, buenas tardes. Dios les bendiga grandemente, que les habla su servidor, el pastor y misionero Alejandro Zurita. Como cada día lunes ya de costumbre, estamos compartiendo temas de edificación y desde luego de controversia. Nunca podemos dejar de olvidar que cuando Jesús comenzó a predicar, lo primero que tuvo fue la oposición de los religiosos y de los que en ese momento creían que estaban haciendo las cosas bien delante de Dios. Este programa tiene ese enfoque, poder anunciar la palabra completamente y desde luego tomar temas que por lo general no se tocan por no herir algún tipo de
de ego personal de alguien en particular. Así que estamos hoy una vez más con un tema como no hay más profetas. Es un tema importante donde hoy dentro de lo que se conoce el mundo cristiano evangélico protestante, donde vemos por diferentes partes del mundo, mayormente en Latinoamérica, Sudamérica, Norteamérica, donde proliferan todos estos falsos profetas que hoy tenemos, adulando de cierta inspiración divina y entregando falsas profecías, donde desde luego nos podemos encontrar con la palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Entonces el enfoque de este programa es poder desarrollar a la luz de la palabra de Dios lo que realmente Dios dice en cuanto a los profetas de hoy. Yo creo que hay una falta de conocimiento bíblico dentro de lo que es el cuerpo cristiano evangélico, donde la gente por ignorancia acepta doctrinas que son totalmente antibíblicas. Yo creo que el deber de cada pastor, hombre o mujer de Dios, es poder dejar con claridad y hablar con exactitud cuando se trata de algo que la Biblia sin duda ya dejó establecido. Yo creo que en estos últimos tiempos la situación está tan difícil, está tan complicada, que deben levantarse hombres y mujeres de Dios a alzar la voz con fuerza, como lo hizo Juan el Bautista, como lo hizo el mismo Jesús, nuestro Señor y Maestro, y también como no mencionar al apóstol Pedro, que entregaron su vida por causa del Evangelio de Jesucristo, y el gran apóstol Pablo, ese hombre que esmeradamente cada día entregaba con su propia vida el sacrificio que sin duda lo caracterizó a él, fue el poder entregarse por completo a la predicación de la palabra. Esta palabra que es viva, esta palabra que es eficaz, esta palabra que es verdadera. Por ende, creo que podamos compartir este programa. Siempre están saliendo en sus pantallas los números telefónicos y desde luego también recibimos todo tipo de críticas, como ya la han hecho muchos. Y bueno, siempre he dicho, todo lo que ustedes consideren que no es correcto, háganlo saber con respeto. Creo que si uno tiene alguna diferencia con otro, tenemos que ir con las evidencias empíricas, bíblicas y razonables para poder alcanzar un conocimiento pleno de lo que Dios dice en cuanto a su palabra. Recuerde que el Evangelio no es parte de una denominación. El Evangelio es lo que Dios, el Padre, entregó a Jesucristo. Eso lo dice la Escritura en Juan capítulo 7, versículo 16 en adelante, cuando Él señala que Él no vino a hablar por su propia cuenta. ¿Cuánto más nosotros? No nos podemos atribuir nada divino como algo enseñado o compartido acá en la tierra. Nosotros compartimos el Evangelio de Jesucristo. Por ende, cualquier mensaje, hágalo con respeto. No va a perder de alguna manera ningún tipo de halagos si usted lo hace con respeto. Yo creo que es todo lo contrario. Eso merece honra. El respeto merece honra. Por lo tanto, como dice la Biblia, que respeto al que honro, honra. Entonces, por lo tanto, la Biblia es clara. Si usted se molesta conmigo es porque usted no es un hijo de Dios. Jesús lo dice en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 43 en adelante. Usted puede encontrar que Jesús dijo, no podéis entender mi lenguaje, no podéis oír mi palabra, porque lamentablemente vuestro padre Satanás, el diablo. Son palabras que utilizo porque Jesús la utilizó. El que es de Dios, palabra de Dios, oye, por eso vosotros no lo sois, porque soy de vuestro padre, el diablo. Eso lo dice la Escritura, no lo digo yo. Lea su Biblia, porque mucha gente, lamentablemente, no sabe Escritura. Y estas palabras les ofenden cuando son tan ciertas y evidentes en la Sagrada Escritura. Jesús habló de zorras, habló Jesús claramente sobre los ladrones, sobre los sinvergüenzas, sobre lobos vestidos de oveja, sobre aquellos que de alguna manera lo único que buscaban es poder hacer todo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice que tenemos que hacer. Por ende, nosotros en esta tarde lo que queremos compartir con usted es sobre el tema de los falsos profetas. Bueno, ¿habrán profetas en este tiempo? Es la gran pregunta. Bueno, permítame desarrollar una historia bastante importante a la luz de la palabra. El primer profeta fue Enoc. Así lo dice la Escritura en la carta de los Hebreos capítulo 11. Lea sobre los baluartes de la fe, donde escuchamos también a Judas hablar en el único capítulo en el cual él desarrolló lo que él compartía con las iglesias de su época, la iglesia primitiva, donde desarrolla que Enoc profetizó. Y después lo vamos a leer para que podamos desarrollar lo que él planteó. ¿Qué quiero decirte? El primer profeta fue Enoc. Luego vemos a un gran profeta llamado Moisés, donde lo puede encontrar usted en Deuteronomio capítulo 34, versículo 10, para que pueda entender lo que dice la Sagrada Escritura. Y ahí podemos encontrar profetas de la palabra, hombres que se caracterizaron por hablar de parte de Dios, hombres que sin duda obedecieron a Dios de tal manera que enfrentaron tanta oposición y desde luego también tanta adversidad por llevar una palabra
maravillosa al mundo y desde luego en su época a Israel, porque Dios estaba enfocado con su nación santa, la nación de Israel. Entonces este Dios levantó profetas para comunicar un mensaje cuando el pueblo de Israel se desviaba en pos de los dioses ajenos, en pos del pecado y de todo tipo de pecado que de alguna forma a Dios no le parecía bien que su pueblo estuviera de alguna manera viviendo. Entonces Dios levantaba profetas en la antigüedad. Por eso el libro de Lucas capítulo 24 desarrolla la idea de cuando Jesús iba camino de Emaús y habían dos hombres también que iban a ese lugar. Dice la escritura que Jesús se le acercó a un costado y comenzó a demostrar por la palabra y utilizó la ley y los profetas para demostrar lo que de él se hablaba. ¿Qué quiere decir? Que los profetas en el Antiguo Testamento tuvieron una función y cumplieron una labor tan importante al poder entregar el mensaje de Dios a los seres humanos. La Escritura también dice que de esta forma, este Dios Todopoderoso permitió levantar grandes profetas. Te voy a nombrar algunos: Jeremías, Elías, profetas como Isaías, el gran profeta del Mesías. Isaías habló sobre el sufrimiento de Jesús, de la aparición de Jesús. Malaquías, Zacarías, hombres como Oseas, Amós, Nahum, Habacuc, hombres que de alguna manera hablaron de parte de Dios y sus enseñanzas nos han edificado hasta el día de hoy. Por eso leemos los profetas, por eso leemos la Sagrada Escritura, por eso conocemos el Antiguo Testamento. Estos hombres hablaron siendo inspirados por Dios. Esto es importante entenderlo. Bueno, después dice la Escritura que aparece, después de 400 años de silencio, es lo que datan los teólogos, los historiadores, los que saben de la materia, los eruditos, datan 400 años de silencio hasta que aparece Juan el Bautista hablando de parte de Dios. Bueno, Juan el Bautista se caracterizó porque primeramente comenzó a predicar un evangelio o una palabra diferente a la que se oía comúnmente en un pueblo de Israel totalmente sumido en la esclavitud y desde luego bajo el imperio romano. Este Juan el Bautista comienza a hablar de tal forma que la Escritura desarrolla en el libro de Mateo capítulo 2, en el Evangelio según San Juan, el libro de Lucas es bastante explícito en el desarrollo de la vida de Juan el Bautista, pero la Escritura dice también que Jesús habló de Juan el Bautista como el último profeta, o todos profetizaron hasta Juan, así dice específicamente el texto. Entonces desarrollamos una idea hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista habló como ninguno de los hombres en esta tierra. La Escritura dice que fue el gran profeta de Dios. Juan el Bautista, un hombre que tenía en su boca una palabra de parte de este Dios Todopoderoso que era clara. Hoy faltan esos profetas, porque realmente los que hay hoy son toda una manga de falsos profetas. Porque si ustedes los escuchan no van a encontrar en ninguna similitud a Juan el Bautista su discurso. Por ende, la Escritura señala que Juan fue el último profeta y te lo voy a mostrar a través de la Biblia. Por eso es tan importante que nosotros podamos comprender lo que las Sagradas Escrituras dicen en cuanto al Evangelio de Jesucristo. Jesús comenzó a desarrollar de tal manera o de tal forma que cada uno de lo que él decía o de lo que él hablaba, lo hablaba con el único objetivo de poder hacerle llegar a la gente lo importante de la voluntad de Dios. Mira, si tú vas al libro de Lucas, te vas a dar cuenta de algo tremendamente importante. Y esto es importante señalar, porque el Evangelio de Jesucristo no tenía ningún otro significado más que poder compartir el Evangelio. En el capítulo 16, versículo 16 del Evangelio según San Lucas dice así: la ley y los profetas eran hasta Juan. Dice la Biblia, la ley y los profetas eran hasta Juan. Ahí es el término de los profetas como oficio, como la labor profética que cumplían Isaías, Jeremías. Desde luego no podemos dejar de hablar de Samuel, no podemos dejar de hablar de hombres de Dios. Esos profetas duraron todos hasta Juan. Juan fue el último profeta y Jesús lo dijo. E incluso Juan cumplió la profecía de Elías, de que iba a venir el postrer Elías. Juan el Bautista, Jesús dijo, este es el Elías que había de venir. Y todos quedaron totalmente impresionados porque no sabían cómo responder frente a esa gran duda. Juan el Bautista cumplió la profecía. Él es el gran Elías que tenía que venir. Y Jesús lo dijo, no hay ninguno como Juan en esta tierra. Incluso él es el más pequeño en el cielo, pero delante de los hombres Juan el Bautista es el más grande, el gran profeta, el último profeta. Entonces la Escritura es bastante clara, dice aquí, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar a él. Porque a Dios le plació salvar al mundo por medio de la locura de la predicación, no de la profecía.
Entiéndase que el conocimiento de Dios hoy no es a través de la profecía o de algún profeta. Hoy el conocimiento de la palabra es por la predicación de la misma. Dice que a Dios le plació salvar al mundo por medio de la locura de la predicación. Entonces es importante detallar esto. Bueno, hasta Juan, dice la Escritura, que eran los profetas. Yo creo que podamos diferenciar dos puntos importantes. A todos los que puedan estar viendo y quieran apuntar, vamos a definir lo que son los profetas como oficio, como aquellos que eran llamados de parte de Dios para cumplir un gran rol como profeta. Y vamos a hablar del don profético que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, donde desarrolla la idea del profeta, pero como don. Vamos a desarrollar esta idea. Amén. Entonces la Escritura también señala que Jesús habló advirtiendo sobre los falsos profetas. Y quiero que me acompañe a la Sagrada Escritura en el libro de según San Mateo capítulo 7, versículo 15. Esto lo dijo Jesús para que no se me enoje ningún falso profeta que me pueda estar viendo. Porque le aseguro que los que más ven son los que menos les gusta este tipo de mensaje. La Escritura dice de esta forma: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Punto importante, esto lo dijo Jesús. Para aquellos que apelan al lenguaje de amor, a ese lenguaje amoroso, no se debe hablar así. Son muchos los que me envían mensajes, pastores que no se identifican porque seguramente están en tinieblas, porque el que está en luz se identifica, no esconde nada. Por eso que acá Jesús dijo, mira, para que puedan entender cómo pueden identificar a un falso profeta, entiendan esto: guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Hay mucha gente que dice, pastor, pero en mi iglesia hay un profeta, pero es sumamente bueno, es pasivo, un hombre lleno de paz. Característica de un falso profeta: apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ella. ¿Qué quiere decir? Que Jesús dijo, tengan cuidado, porque estos parecen ovejas, pero son lobos rapaces. Luego dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, dice la Escritura. Así que por sus frutos los conoceréis. Bien, perfecto. Cuando Jesús señala esto, está hablando de las personas. Recuerden que la Escritura dice que nosotros somos el ejemplo en el cual Jesús desarrolla la idea del crecimiento de un árbol. Es obvio que si Dios, o somos plantío de Jehová, plantío de Dios, si hemos sido plantados en el terreno de Dios, del Evangelio del Reino, usted no puede dar mal fruto, menos los que se dicen ser profeta. Pero ¿cuál es el fruto malo al cual Jesús hace mención en este versículo? Lo vamos a seguir desarrollando. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y mire lo primero que dice Jesús: no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hay mucha gente que dice, no, el profeta que está en mi iglesia es un profeta de Dios. ¿Pero por qué, hermano querido? Porque vea los milagros que hace. Mire todo lo que él hace, mire todo lo que él realiza. Hasta los demonios se lo sujetan. Característica de un falso profeta. Jesús dijo, en mi nombre profetizamos. Decía los falsos profetas delante de Dios. Y Jesús le dijo, apartados de mí, hacedores de maldad. Característica de un falso profeta. Y le voy a demostrar por la palabra que hoy no hay más profetas. Que hoy está actuando un don para edificación del cuerpo de Cristo, que no tiene nada que ver con los profetas verdaderos de la Sagrada Escritura. Por ende, desarrollando la idea hasta aquí, podemos darnos cuenta que el fruto malo al cual Jesús se refiere es aquellos que se hacen pasar por ministros de Jesucristo cuando son sinagogas de Satanás. Como el apóstol Pablo desarrolla en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, donde habla claramente de que hay algunos que lamentablemente no soportan la palabra tosca. Pablo dijo, en cuanto a la palabra soy tosco para decir las cosas, pero en cuanto a la sabiduría,
tengo entendimiento. Y es lo mismo que yo le quiero decir a usted. He leído esta palabra para poder pararme en este lugar y decirle a todos esos falsos profetas que me demuestren por la Sagrada Escritura que yo estoy equivocado. No es lo que usted piensa, ni lo que usted diga, ni lo que su denominación falsa pueda decir. Yo quiero que usted me lo diga por la Sagrada Escritura, no lo que usted piensa, no lo que usted sienta, sino lo que la palabra dice, porque estamos cansados, por lo menos yo como hijo de Dios, como cristiano, que amo a Jesucristo por sobre todas las cosas y amo a este Dios maravilloso que ha salvado mi alma y mi vida y ha transformado toda mi existencia. Le debo fidelidad. Y cuando veo que hay alguien que se hace pasar por un rol como profeta, digo, realmente este es un sinvergüenza. La Escritura habla claramente en cuanto a esto. Por eso nosotros tenemos que tomar en cuenta la palabra de Dios. Esto es lo que les falta a los cristianos leer, la Biblia. Hoy lamentablemente muchos de estos frutos que habla Jesús de los falsos profetas que tienen apariencia de oveja, pero son lobos rapaces, es la característica que dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, las señales, lo que a la gente le gusta ver, liberación de demonios. Hay un ministerio de un hijo del diablo que es Roger Muñoz, que lamentablemente a la gente le hace creer que el diablo tiene poder o que los demonios tienen poder, cuando la Escritura dice que Jesús lo avergonzó públicamente exhibiéndolos y triunfando sobre ellos en la cruz. Eso lo dice la carta de los Filipenses. Hoy lamentablemente vemos ministerios como el falso profeta Hernán Acosta, aquí en Argentina. Falsos profetas como Guillermo Maldonado. Falsos profetas como esta vieja loca de Ana Méndez Ferrell, otra vieja sinvergüenza. Y así tenemos un montón de gente, amado hermano que me puede estar escuchando y amigo, que lamentablemente está hablando supuestamente de parte de Dios, pero son una manga de sinvergüenza. La Biblia dice que esa es la característica de los falsos profetas, que hagan milagros, que echen fuera demonios y que digan que hablan de parte de Dios. Por eso usted y yo tenemos que tomar en cuenta las palabras de Jesús. La Biblia no miente, la Biblia jamás se va a contradecir. Por eso usted y yo tenemos que tener en consideración que por el mundo han salido falsos profetas. Le voy a leer lo que dice Primera de Juan, una de las cartas pequeñas de los últimos libros de la Biblia. Dice en el capítulo 4, versículo 1. Amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amigo, con este versículo bíblico lo vamos a dejar, vamos a ir a un corte y luego volveremos con este interesante tema. Dios le bendiga, acompáñenos. El día de hoy te presentamos a algunas personas que se hacen pasar por instrumentos de Dios, pero que realmente practican cosas antibíblicas. Pero queremos saber qué piensas acerca de estos tipos de actuaciones. Por lo tanto, déjanos tus comentarios. Recuerda que la palabra de Dios es infalible y todo lo que hagamos tiene que estar de acuerdo con la palabra. En primer lugar, ¿qué son los falsos profetas? Los falsos profetas se consideran aquellos que se proclaman poseedores de un falso don de carácter profético, o bien a un falso carisma, una falsa imagen pública o apariencia que se utiliza para fines ocultos que pueden ser demagógicos, demoníacos, políticos u otros intereses con el fin de lucrarse por la economía de los ignorantes que los siguen. Según Judas 1 del 1 al 3 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condición no se tarda y su perdición no se duerme. Un ejemplo de esto es una mujer llamada Ingrid Duque. Se hace pasar por líder espiritual. Es esposa del apóstol Agenor Duque, que afirman que si dan menos de $100 pueden ser sanados con tan solo tocar sus pies. El video, que tiene 32 segundos, muestra a la mujer sentada en un sillón sobre el púlpito. Ella habla claramente
de que si toca sus pies tiene que dejar la oferta. Al pagar el dinero solo pueden tocar sus pies y retirarse al instante, ya que no pueden dirigirle la palabra. Número 2. Otro de estos casos también sucede con el pastor Cas Luna de la iglesia Casa de Dios. Ha crecido notablemente en lo económico, lo cual le ha traído muchas acusaciones e interrogantes debido a su magna iglesia y su estatus económico, lo cual es sospechoso. Es un líder cristiano en Guatemala, quien a través de sus manipulaciones en medio de sus sermones, haciendo a la persona reírse descontroladamente, a esto le llama el poder de Dios, pero realmente lo que produce es un show o escándalo con los feligreses, miembros de su iglesia. Esto ha traído gran controversia con muchas personas a favor y otros en contra. Número 3. Otros de ellos es Benny Hinn, a quien se acusa de falso profeta, también por numerosas veces en las cuales golpea con su gabán a las personas para ministrarle supuestamente el poder de Dios. Estos acontecimientos no están registrados en la Biblia, por ninguno de los cuales el Señor usó. Se cree también que utiliza personas que están compuestas con ellos para que los demás crean. Número 4. Guillermo Maldonado es otro denominado apóstol, el cual muchas personas han ido a sus eventos para confrontarlo, ya que hay discrepancia en cuanto a que si hay apóstoles o no. Aparte de esto, la mayoría de estas personas comúnmente utilizan frases que no están registradas en la Biblia como acto de fe. Dichas frases son declaro, decreto, ordeno, prohíbo, etc., lo que ha producido muchas controversias doctrinales. Número 5. También en esta misma línea está el pastor Rudy Gracia, fundador del ministerio Segadores de Vida, a quien junto a otros de ellos también declaró, decretó y maldijo el huracán Irma, afirmando que este fenómeno no acontecería. Por lo tanto, Padre, en el nombre de Jesús, yo maldigo el ojo de este huracán. Yo maldigo a Irma. Yo maldigo en este momento estos vientos y comando que callen. Pero lamentablemente fue un poderoso, catastrófico ciclón tropical. Es el más fuerte observado en el Atlántico. Fue el primer huracán de categoría 5 registrada en impactar en las islas de Sotavento y el huracán más costoso del Caribe. También fue el huracán más intenso que impactó a Estados Unidos desde el huracán Katrina en 2005 y el primer huracán en tocar tierra en Florida desde el huracán Wilma. Esto habla de la consecuencia que produjo, y precisamente estas personas le dieron orden al huracán de que no ocurriera, desatando maldiciones, prohibiciones, declaraciones, y todo esto en lugar del cual se debiera pedir a Dios que tome la decisión y no nosotros. Él es quien detiene lo que nos afecta. Nosotros pidamos misericordia. Hemos nombrado a estas personas que andan haciendo cruzadas por muchos países alrededor del mundo y son aclamados por la multitud que les siguen. Gracias por seguir con nosotros. Bueno, estamos desarrollando la idea de no hay más profetas. Bueno, hemos desarrollado hasta donde Jesús nos enseña la característica de estos falsos profetas que lamentablemente hoy se están titulando muchos como profetas. Y bueno, la Escritura dice claramente que estos tendrán apariencia de ovejas, serán como ovejitas humildes, sencillas, que no matan ninguna mosca. Pero la Biblia dice que son lobos rapaces. Lo dijo Jesús, no lo dije yo, lo dijo Jesús. Y da la característica de los frutos de estos falsos profetas. Dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre profetizamos. Características de falsos profetas. Así que tenga cuidado usted con aquellos que andan haciendo milagritos, milagreos por aquí y por allá, porque eso no valida ningún supuesto hombre de Dios en estos tiempos. Dios sigue haciendo milagros, desde luego. Dios sigue sanando enfermos, desde luego. Dios sigue libertando endemoniados, desde luego. Pero le puedo asegurar que la característica mayor de los falsos profetas es todo lo que te he nombrado. Pero Dios, sin duda, sigue actuando a través de su gran y maravilloso poder. Bien, estos falsos profetas que hoy tenemos, como los que han visto ya en este video introductorio, lamentablemente hablan y nunca se cumple nada de lo que dicen. Si ese es el gran problema. Estamos igual como este falso apóstol y también pseudo profeta Guillermo Maldonado, que profetizó, que decretaba de que el coronavirus COVID-19 se frenaba y no pasaba nada. Y hasta el día de hoy el COVID-19 sigue lamentablemente cobrando muertes. Esa es la calidad de pastores sinvergüenza que tenemos hoy. Estos falsos profetas, hombres que hablan lo que dicen su corazón, la vanidad de su corazón. Y como la gente está dispuesta a escuchar ese tipo de mensajes, siguen haciéndolo. Acá también, no muy lejos, acá en Salta, en la Catedral de los Milagros, un hombre llamado Juan Carlos Bazán, el que lidera esa cueva de Satanás, me dijo a mí que me iba a venir sarnas cuando yo lo fui a confrontar por hacer negocio de la fe. Me dijo que me iba a venir una sarna y acá estoy, sanito, porque a mí no va a venir ninguna sarna, porque estos son falsos profetas. Llegará un día en que Dios pondrá ese juicio sobre ellos por hablar de parte de Dios cuando Dios no ha hablado jamás. Falsos profetas, lo único que evidencia esa actitud
que son falsos profetas, dirán, no, pastor está mintiendo, tengo el video, tengo los audios, cuando él me dice a mí, y lo vamos a poner un día de esto a través de la televisión para que se den cuenta que ese es un sinvergüenza y un falso profeta y un mentiroso que no habla de parte de Dios. Bueno, pero la Biblia sí hablaba de hombres usados por el poder de Dios. Bueno, el apóstol Pablo te desarrolló la idea clara. En la carta de 1 Corintios capítulo 12, comienza a hablar de dones que Dios dio a los creyentes, entre los cuales está el don profético. Desarrolla la Biblia y te vas a dar cuenta en el capítulo 12 que habla del don de profecía. Bien, ¿qué quiero decirte con esto? Muchos confunden el oficio profético y el obrar del don profético, que es diferente. La Escritura dice en el capítulo 4 del libro de los Efesios que como Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, también subió y repartió dones a los hombres. Y ahí cuando empieza a desarrollar, en el capítulo 4, versículo 11, que el mismo Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y así empieza a desarrollar evangelistas, pastores y maestros para edificación del cuerpo de Cristo. Dones. Dones. Por eso que hoy estamos de acuerdo con lo que dice el apóstol Pablo, sin duda, en el capítulo 2, verso 20 del libro de los Efesios, donde él postula que estamos cimentados en los mandamientos o las enseñanzas de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué quiere decir? Que hoy no hay más profetas como oficio. Hoy está el don profético, que es distinto. Dios va a hablar, y lo dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 14, ¿para qué es el don? Y te lo voy a leer. Y te lo voy a leer para que después no digan que el pastor Alejandro Zurita está inventando. Mira, la Biblia dice de esta manera en el capítulo 14, versículo 3 de Corintios, cuando el apóstol Pablo, intentando de ordenar a ciertos puntos doctrinales y desde luego un desorden tremendo que había en la iglesia de Corintios, que ellos se jactaban de todos los dones que tenían, pero Pablo dijo, vamos a poner las cosas en su lugar. Y es lo mismo que Dios quiere hacer a través de este programa. Pongamos las cosas en su lugar. La Escritura dice en el capítulo 14 de 1 Corintios, versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Dese cuenta que el apóstol Pablo utiliza la palabra los que profetizan, porque es un don. Es una manera de que Dios desarrolla su voluntad y desde luego afirma la doctrina que está escrita, porque ningún hombre que sea usado en profecía, que no tiene nada que ver con ser profeta, puede decir algo distinto a lo que dice la Biblia. Punto número 1. Después la Escritura también dice, en el capítulo 14, versículo 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, no para enriquecerte por falso profeta. Si hay un don profético para la edificación del cuerpo de Cristo, no para que te hagan la plata sin vergüenza. Porque todos estos profetas, lamentablemente, con este supuesto ministerio de profeta que ya no existe, se están haciendo la plata, se enriquecen del evangelio. Vean los profetas que tenemos hoy. Profetas que están igual que el profeta Balaam, que por la codicia en su corazón estaba dispuesto a maldecir a Israel. Así lo dice Judas. Miren, vamos a ir a la Escritura. Por eso yo quiero que podamos entender a la luz de la palabra. A veces el tiempo no nos alcanza, pero voy a intentar de ser lo más rápido posible y claro para entender lo que es la Sagrada Escritura, porque no quiero dejarles sin ninguna información. Dice la Escritura en el libro de Judas, versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esto también profetizó Enoc, este era verdadero profeta. Séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con su santa decena de millares. Escuchen bien esto, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Escuchen bien esto. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Esto es lo que hacen los falsos profetas de hoy. Y usted no me puede dejar de mentiroso. Usted sabe que cuando el profeta, supuesto profeta, porque estamos entendidos que es falso profeta, este falso profeta, ¿qué es lo que hace? Llega donde usted y le dice, amigo, amiga, así dice el Señor de abajo, porque el de arriba le digo que no habló.
el diablo, ese sí le habló. Ese le inspiró a ese falso profeta y le dice, así dice el Señor, desde mañana Dios te va a dar una casa, pero antes de ello tenéis que depositar 2.000 pesos a mi cuenta. Imagínate, el profeta, este tipo de profeta que lamentablemente lo único que hace es enriquecerse. Por eso acá la Escritura dice en el libro de Judas, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Eso es lo que hacen los falsos profetas hoy. Le endulzan el oído a la gente, le dicen, ¿sabes qué? Amigo, amiga, Dios me acaba de decir algo para ti, pero primero tienes que dar 500 pesos. Primero, como este hijo del diablo de Héctor Aníbal Jiménez, que con este tema del COVID-19 y el coronavirus, dijo, acá está la oportunidad de hacer negocio. Y pesca un alcohol gel, le da un valor de 1.000 pesos y lo combina con nardo puro para decirle a la gente que a través de ese alcohol gel van a poder estar libres del coronavirus. Ese tipo de gente tenemos dentro de la iglesia evangélica. Yo siempre he dicho, yo soy pastor evangélico, para que no se confunda. ¿Y por qué hablo estas cosas? Porque estoy cansado de la sinvergüenzura. Es como le pasó a Juan, cuando vio al pueblo de Israel en pos de dioses ajenos, como vio al pueblo de Israel haciendo lo que no corresponde y deshonrando lo que Dios había dicho por su palabra. Es lo mismo que hizo Jesús cuando vio a los fariseos, a los saduceos, a los escribas que hablaban de parte de Dios cuando Dios no había hablado y hacían que el pueblo lamentablemente se fuera en pos de las vanidades de esta tierra. Eso es lo que están haciendo estos falsos profetas sin vergüenza. Por eso yo los invito a que puedan arrepentirse, porque va a llegar el momento que el juicio de Dios comenzará por su casa y ustedes van a ser los primeros que van a probar el infierno, porque lamentablemente ustedes están adulando para su propio deseo y para su propio derecho, adulando el oído de las personas, hablando, adormeciendo el corazón de las personas y desviando el propósito real del evangelio. Esta es la verdad. ¿Cómo hoy no pudo haber a un profeta de verdad, si es que lo hubiera, y nos advirtiera sobre la pandemia? ¿Dónde están todos estos que acá en Salta dicen que son profetas? ¿Y por qué no fueron a decirle al gobernador de Salta que iba a venir una pandemia, que iba a venir el COVID-19, el coronavirus? Porque eso pasaba en la Biblia con los profetas hablaban antes de tiempo. Ahora todos los profetas están hablando. ¿Y por qué no nos dijeron antes lo que iba a venir? Porque no existen los profetas hoy, porque son todos unos mentirosos y unos sinvergüenza. ¿Por qué no nos hablaron antes? ¿Por qué no nos dijeron las cosas y nos advirtieron antes, como pasó con el profeta Ágabo? Y le voy a mostrar por la Biblia. Perdóneme si mi Biblia está un poquito desarmada porque la leo. La Biblia dice en Hechos capítulo 11, de esta manera, le voy a mostrar cómo los profetas realmente hablaban cosas como corresponde. Mire, estos son profetas de verdad, que estos ya no existen ya. Este profeta llamado Ágabo, dice la Escritura y desarrolla en el capítulo 11, verso 25 del libro de los Hechos. Después fue Bernabé a Tarso para buscar. Cuando habla de Bernabé a Tarso, está hablando del compañero de Pablo, compañero de milicia. Dice que fue a buscar a Saulo, que es Pablo. Hallándole, le trajo a Antioquía. Era un lugar donde había una congregación y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Escuche bien esto. Y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu, porque esta hablaba de parte de Dios, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. ¿Qué quiere decir? Mira, este profeta Ágabo fue un hombre de Dios. ¿Por qué te dijo las cosas antes? Esto no lo dijo como ahora. ¿Te das cuenta que todos son todos artistas después de la película? Son todos estrellas. Todos brillan después de que otros hicieron el gran trabajo. Este profeta Ágabo le avisó a los hombres de Dios: va a venir hambre sobre la tierra. Va a venir hambre. Dio la advertencia antes. ¿Qué hicieron los hombres de Dios? Procuraron guardar, no para ellos en los bolsillos como en los sinvergüenzas de hoy, sino para poder ayudar a la gente. ¿Qué sucede hoy con los profetas? Son todos unos falsos. Convénzase, amigos, son todos unos falsos. Hoy quedó evidenciado a través de toda esta pandemia, que es triste, porque no me alegro por ningún motivo que la gente muera, es triste. Pero puedo tomar este ejemplo para poder decir dónde están los profetas.
¿Qué pasó con todos los que hablan de parte de Dios? Todos los que venían a Salta de Nicaragua, de Costa Rica, de Estados Unidos, los que venían a predicar que iba a venir un gran año, como dijo Guillermo Maldonado, Cash Luna, como Rudy Gracia, como el sinvergüenza de acá, Juan Carlos Bazán, como toda esa manga de sinvergüenza que andan dándose vuelta entre ellos mismos y llenándose los bolsillos porque de esa manera trabajan. ¿Por qué no avisaron que venía el coronavirus? ¿Por qué no hablaron? Si el profeta Ágabo avisó que venía hambre antes de tiempo y procuró la iglesia poder esperar ese momento con los víveres y con los alimentos necesarios para poder afrontar esa situación. ¿Dónde están los profetas? Me pregunto yo. Es que no existen. Es que no hay profeta hoy. Hoy está el don de profecía que es para edificación del cuerpo de Cristo. Por eso es importante entender las definiciones bíblicas. ¿Dónde están los profetas hoy? ¿Dónde están? ¿Callados? ¿Dónde están los profetas que tanto adulan los oídos de las personas que dicen que Dios le va a dar un auto si ellos pactan con 500 pesos, con 1000 pesos, con 100 dólares, con 500 dólares, con 1000 dólares, como en el canal de enlace de este sinvergüenza de Jonás González? ¿Cierto? ¿Dónde está? Como este Dante Gebel, ¿dónde está toda esa gente que profetiza y que habla y adula el oído de las personas? Entonces quiero yo poder compartirle en esta tarde este tipo de información y que pueda alcanzar la verdad. Por eso le espero el próximo lunes para poder seguir compartiendo este programa que sin duda va a seguir siendo de bendición para usted. Que Dios le bendiga, que tenga una linda tarde. Bendiciones.